Continuando con las herramientas que podemos utilizar en el menú Create, vamos a ir desglosando una por una de forma resumida. ¿Vale? Como veis, empezaremos por la herramienta rectángulo. El rectángulo no tiene una única forma de realizarse, sino que, como veis, tenemos tres posibilidades. Esto nos será conocido si sabéis o habéis utilizado algún software CAD previamente, ya que las opciones básicas incluirán, como veis, un rectángulo delimitado por 2 puntos, un rectángulo delimitado por 3 puntos o un rectángulo delimitado también por su centro. Como veis, el rectángulo de 2 puntos, que es el más habitual, también tiene una tecla abreviada del teclado, la letra R, y además está en el menú inicial de iconos favoritos. En este caso, si pinchamos en él, podemos ver cómo aparece el icono en el ratón y pues podemos dibujar cualquier rectángulo simplemente con sus dos vértices opuestos. Por ejemplo, si cojo el vértice superior izquierdo, puedo desplazarme hacia el vértice inferior derecho. Puedo hacerlo, como siempre, manualmente o, como veis, aparecen las dimensiones. Simplemente con la tecla tabulador puedo pasar de una dimensión a otra y podría acotar manualmente las dimensiones que quiero. Por ejemplo, 20 milímetros de altura y 50 milímetros de ancho. ¿Vale? Si damos a intro, tendríamos nuestro rectángulo creado y además con las dimensiones. Como veis, aunque le hemos puesto dos dimensiones, este rectángulo aparece todavía en azul en sus bordes y no en negro, puesto que, aunque sabemos las dimensiones, no sabemos dónde está en el espacio. Es decir, podemos coger este rectángulo y moverlo arriba, abajo, izquierda o derecha, ya que no está acotado en ninguna de sus direcciones. ¿Vale? Sencillamente podríamos también crear otras acotaciones, por ejemplo, la distancia entre esta recta y esta, o entre el eje y la distancia inferior. Otro rectángulo que podemos crear en este caso sería el rectángulo a través de 3 puntos. Una vez que conocemos 3 de los vértices de un rectángulo, pues podremos construir el rectángulo entero. Por ejemplo, esto nos servirá bien si necesitamos unir un rectángulo del cual no sabemos todas sus dimensiones. Por ejemplo, un rectángulo que empieza en este vértice, pasa por este vértice y a su vez, como veis, tendríamos el tercer punto para delimitarlo. ¿Vale? Este punto puede ser un punto intermedio o, en este caso, cualquiera de los vértices. Como veis, aparecen proyecciones sobre los planos que ya conocemos, como en el punto medio, una extensión de este plano. En este caso, si me acerco por aquí, podremos ver cómo van apareciendo esas sugerencias. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero que vaya el punto medio en esta escala, ¿vale? Simplemente pues puedo dibujar cualquiera de estos puntos y nuestro rectángulo sería creado. ¿Vale? El otro tipo de rectángulo que tenemos es el rectángulo del cual sabemos su punto central. ¿Vale? De manera que si queremos utilizar, por ejemplo, un rectángulo que sea el doble a este rectángulo que tenemos aquí, simplemente podría marcar este como el punto central y su vértice. Como veis, al crear el vértice va apareciendo el rectángulo y en este caso tendríamos un rectángulo. Veis que se marcan las líneas de proyección de sus diagonales para hacernos ver que es un rectángulo creado en base a su punto central. De manera que ya tiene unas restricciones añadidas. ¿Vale? Esto lo podríamos hacer separado, tranquilamente, de forma separada. Y siempre veis que nos va a aparecer ya las restricciones de paralelo de la cara superior e inferior y paralela la cara izquierda a la cara derecha. ¿Vale? Además aparece esta delimitación que es horizontal, que nos hace ver que uno de sus planos va a ser horizontal respecto al eje. ¿Vale? Si queremos acabar, siempre damos a la tecla escape y lo tenemos. ¿Vale? Además, en Sketch Palette no le estamos haciendo demasiado caso, pero podemos también, si nos hemos equivocado de la función de rectángulo que queremos hacer,
podemos rectificar y utilizar el rectángulo que deseamos, el de 2 puntos, el de 3 puntos, ¿vale? De manera que nos permite una creación rápida de rectángulos. Cuando hemos terminado, damos a Escape. A partir de aquí, pues empezaríamos un poco a trabajar con círculos, ¿vale? Círculos, como veis, también se dividen en varios tipos de círculos. Tendremos uno predeterminado, que es el círculo del que sabemos el centro y el diámetro, o el centro y el radio, pero podremos hacer círculos si sabemos 2 de sus puntos opuestos, 3 de sus puntos, cualquiera, 2 tangentes o 3 tangentes. Si nos metemos en la opción más básica, tendríamos que tenemos la tecla abreviada del teclado, la letra C, o que está también en el menú favoritos, con lo cual si salimos del menú simplemente pinchando aquí, podríamos crear un círculo sabiendo su punto central. Podemos utilizar este vértice como punto central y, por ejemplo, esto como radio y nos crea el rectángulo, ¿vale? Podríamos hacer esto tanto si sabemos el vértice o el punto central como si no, ¿vale? Como veis, en este caso también aparece la opción de distancia que podríamos meter a mano si sabemos el radio, ¿vale? El diámetro, ya que esto funciona por defecto en diámetro. Esto se puede cambiar también en las opciones, lo veremos quizá en una clase más adelante. Además, como veis, rápidamente vamos a pasar por el resto de posibilidades que nos da el círculo. Por ejemplo, el círculo conociendo 2 puntos, simplemente, por ejemplo, si sabemos superior uno de los puntos, el otro tranquilamente podríamos hacerlo, por ejemplo, que se toque con este otro círculo, podemos hacer que se solape, ¿vale? Sabiendo 2 puntos lo tendríamos hecho, en este caso. El círculo de 3 puntos sería igual, pero simplemente necesitaremos ese tercer punto para completar el círculo. En el círculo de 2 puntos eran los puntos opuestos y en este, como veis, son 3 puntos cualquiera del círculo dentro del área superficial. Luego tendríamos el círculo basado en 2 tangentes. En este círculo simplemente podríamos darle, disculpad, en este círculo tendríamos que limitar 2 de las tangentes o planos o bien rectas o curvas tangentes al círculo. Por ejemplo, si seleccionamos esta recta y esta otra recta, ¿vale? Aparecerían las 2 tangentes y simplemente tendríamos que darle el radio, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos un diámetro de 20, un radio de 20 en este caso, o bien, si no sabemos el radio, podríamos acudir a, en este caso, un círculo por 3 tangentes. En este caso tendríamos que seleccionar 3 rectas o curvas. Por ejemplo, podemos seleccionar esta recta y esta recta y nos crearía el círculo que es tangente a las 3 rectas. Si continuamos, tendríamos la opción de arco, que tiene a su vez también 3 modalidades, el arco de 3 puntos, el arco conociendo el centro o un arco tangente. El arco de 3 puntos es el más fácil, ¿vale? Que simplemente, pues conociendo, por ejemplo, el punto inicial, el punto final y el tercero de los puntos nos serviría para dar la curvatura. ¿Vale? Por otro lado, el arco sabiendo el punto central, simplemente podríamos señalar, en este caso, el punto central. Veis que en el icono aparece un cartelito que nos dice Place Center Point para saber que el primer punto que seleccionamos es el punto central. Y luego ya, a partir de aquí, el primer punto que seleccionemos nos dará el radio que va a tener nuestro arco. ¿Vale? Por ejemplo, un punto que no pertenezca a ningún otro elemento. Y una vez que nos desplazamos para dar ese segundo punto, vemos que
podemos pinchar o tranquilamente dar un ángulo, por ejemplo, si sabemos el ángulo, pues de 60 grados. En este caso veis que hay una línea dibujada y dos líneas de proyección. ¿Vale? En otras opciones del arco, la última de ellas, tendremos el arco tangente. En este caso, lo que necesitaremos es utilizar un punto inicial del arco. Por ejemplo, voy a dar este punto. ¿Vale? Y veis que normalmente ya de forma automática la curvatura nos va a hacer que sea tangente a la línea de la que sale. Entonces podremos darle por un lado el ángulo y por otro lado el radio que deseemos. Por ejemplo, si le ponemos un radio de 20, ¿vale? Veis que ya simplemente podemos darle la distancia que deseemos y tenemos nuestro arco con el radio deseado. ¿Vale? Dentro de esto hay una última posibilidad. Si veis, quería explicaros que el arco también se puede crear desde el menú línea. ¿Vale? Si veis el icono de línea, tiene tanto una línea recta como un arco. ¿Vale? Y esto es porque por defecto, si nosotros estamos realizando líneas, estamos haciendo clics sencillos para ir creando las formas, como explicábamos en la última clase. Pero si en algún momento nosotros clicamos y mantenemos el botón del clic izquierdo pulsado, veis que esta línea recta se convierte en una línea curva que tiene tanto una dimensión como un radio. ¿Vale? Y veis que hemos creado una línea recta. Si nos movemos y mantenemos apretado el botón izquierdo, pues seguimos haciendo curvas. Si volvemos a hacerlo, seguimos haciendo curvas. Con lo cual, es una forma rápida de crear pues formas orgánicas sin acudir al botón arco para hacer arcos independientes, sino simplemente pues combinando segmentos rectos con segmentos curvos.